Todo comenzó cuando mis amigos me vinieron a buscar en los motores y yo estaba aquí con ella. Entonces lo hice devolver como 3 veces porque yo no quería que él fuera, porque yo siempre en mi mente he tenido como que eso de los motores es muy peligroso. Yo sé que a ellos les gusta andar rápido y todo eso. Entonces yo le dije 3 veces, cuídate mucho, que no quiero que te pase nada. Entonces después que ellos se fueron, al poco rato, como algunos 15 o 20 minutos, Tita me dice, ay, yo tengo un mal presentimiento. Nada, entonces nos quedamos aquí y después ellas me dijeron que nos fuéramos a dar una vuelta. ¿A dónde quieren ir? Pero tú sí eres, amiga, tú tienes que tomar decisiones. Tú tienes que ser una mujer decidida. Sí, yo quiero ir, no, yo quiero ir a comer helado. No, yo no quiero ir a beber Brugal. ¿Aló? Aló, es Antonio. Ajá. ¿Dónde tú estás? Aquí, en Moca. Tú estás con Stephanie. Pasó algo, un problema. ¿Qué pasa? Los muchachos se cayeron aquí en Romano. Y seguro de quiso. Nos va a llevar a... Los muchachos se cayeron, el seguro de quiso necesito, el seguro médico, tú no andas con el seguro médico, inventando, todo. ¿Y dónde está? Para acá, para Villadelle, estoy llamando a Antonio, estoy contento. ¿Y dónde está el seguro de aquí? Llámame a Antonio, por favor, rápido. No me lo digas mejor. Llámame a Antonio. No me lo digas. Está bien. ¿Qué pasó? Los muchachos parece que estaban corriendo, no sé qué fue lo que pasó, dije que se cayó o no, yo no entendí bien. Yo no entendí bien. Sí. No sé realmente quién fue que se cayó. Yo no lo entendí bien, mira, tú me acelera el corazón. Que se cayeron. Y tú sabes una cosa, cuando yo se iba a pedir que yo no te llamé, yo no quería que se fuera. Yo lo que estaba pensando, ¿tú te acuerdas que yo te dije que tú me matas el sentimiento? Mira, yo tengo el corazón a millón. ¿Y yo te dije dónde estaba? No, yo le dije que me mandara la ubicación. Di que seguro, ¿para qué quieren ellos seguro? Entrando, dilátense. Pero hay ambulancia y de todo. Ay, Dios mío, ojalá y no sea nada malo, ¿verdad que no? Ojalá y no sea nada malo, ¿verdad? Se me perdió en la boca. Dale. Estate tranquila, estate tranquila. Yo voy caminando, que voy llegando, veo que viene alguien con una cámara y yo digo en mi mente, pero hasta lo de la prensa están aquí. Y después que yo veo de lejos que era Kirsten, como él estaba así, con toda esa sangre y todo en la cabeza, yo me iba a volver loca. Y vino Lalo, que esté tranquila, muchacha, que él no le pasó nada, que él solamente se le rompió un brazo. Entonces, no, que esté tranquila, que él está bien. Yo pensaba que él me estaba diciendo eso para que yo me tranquilizara. Y ahí después yo me fui sintiendo como débil, así como decaída. Y me desmayé. Cuando yo escuché que ella se desmayó, yo quería salir de la ambulancia, pero yo García no me lo permitió y los paramédicos tampoco. Yo me asusté y quería quitarme todo lo que tenía puesto, pero no me lo permitieron. Entonces yo nada más escuché que ella ya estaba bien, entonces luego yo me tranquilicé.
No me digas que se desmayó. Se desmayó. Se desmayó, no me digas eso. Si no, ya le están poniendo alcohol. Eso no importa. Ay, no me digas eso, loco, porque dime. Ella está bien. O sea, asegúrame eso, como va a dar una vaina, mía. Después del desmayo, cuando me lograron parar y eso, me dijeron que a mí que me fuera con él en la ambulancia. Yo voy caminando porque, yo nunca en mi mente yo tenía como que eso mismo, que yo me iba a ir con él porque él estaba mal y eso. Entonces cuando yo voy caminando, que llego casi a la puerta para yo subirme, solamente le veo la mitad de la cabeza a él. Y ahí mismo yo veo que él saca el anillo y me dice que si yo me quiero casar con él. Mi amor, este es el principio de una gran historia y quiero que sepas que estaremos juntos por siempre y que eres el amor de mi vida. Excusa a ella porque en verdad no pasamos con el maquillaje, el asunto de ella lo vio demasiado grave, le vio un hoyo en la frente que era lógico que si ella sentía algo por él pasara eso. Kirsten, quiero que sepas que te amo, que eres la persona más maravillosa que Dios ha puesto en mi camino y estaré eternamente agradecida con Dios y con la vida por ti. Ya. Ah, bueno, sí, ya. Excelente.